Hoy en este día, continuando con nuestro segundo capítulo del libro profético de Daniel, estamos estudiando el primer capítulo de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel. Y vamos a continuar con lo que habíamos dejado la vez pasada, el arca del pacto. Como lo vimos en el capítulo anterior, Jeremías fue el encargado de guardar esta arca de pacto. Y en este caso vamos a continuar con esta parte que habíamos dejado anteriormente. Como les comenté en el capítulo anterior, el arca del pacto ha sido un elemento pues que es parte de leyendas y tradiciones. Es mirado como arma de destrucción y muchas personas lo han querido buscar. Hay diversas teorías, pero vamos a ver esta información que les quiero presentar en este momento. Cuando nosotros revisamos la Biblia, en el segundo libro de Crónicas 35, del 1 al 3, nos da información de dónde aparece el arca. Dice así: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, dice así: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, la referencia que nos da aquí el segundo libro de Crónicas es que el arca, después de estar dando vueltas en el desierto durante los 40 años, el siguiente dato que aparece es que el arca es colocada en el templo de Salomón. Cuando tú revisas el libro de Éxodo y también el libro de Hebreos, te das cuenta que el arca contiene 3 elementos: el maná, las tablas de los 10 mandamientos, las 2 tablas, y la vara de Aarón. Y nos añade ese detalle porque es importante, porque aquí nos das pistas de dónde aparece el arca de Jehová. Luego, cuando avanzamos en el templo, en el tiempo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel pues se desvió de los caminos que Dios le había mandado. Y entonces la consecuencia fue de eso, es que como el capítulo anterior, es que vino Nabucodonosor, o en este caso el rey de Babilonia. En 2 de Reyes 24, de 12 al 13, dice así: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ahora vamos a ver la consecuencia de lo que sucedió cuando pasó eso. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. En esta transcripción que nos ponen los escritores de la Biblia, nos hace ver que fueron rotos muchas cosas del templo, pero no figura que haya sido destruido el arca de Jehová. ¿Y por qué? Porque por lo que hemos visto anteriormente, Jeremías se encargó que las manos incircuncisas, en este caso las manos que no debían tocar ese elemento, sea preservado por Dios a través de los profetas que Dios tenía. ¿Vale? El siguiente detalle, vamos a ver qué más hay. En otro capítulo, en el 2 de Reyes 25, nos añade, del versículo 3 al 18, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Igualmente en este capítulo estamos viendo que nos cuentan más elementos que se llevaron, pero tampoco figura el arca de Jehová. Entonces, este ha sido un gran misterio que mucha gente lo ha querido buscar, porque es claro, esto nos da la referencia al libro de Daniel, de que esto sucedió. Pero si tomamos en cuenta lo que hemos escudriñado en el capítulo 1, entendemos que Jeremías lo escondió. Ahora, muchas personas de un sano proceder
de acuerdo con la palabra de Dios, quisieron buscar esto. Vale, entonces aquí yo quiero compartirles la investigación. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia. Se llama de este cristiano, se llama así, Ron Wyatt. Este hombre, pues como dice aquí Wikipedia, murió en el año 1999 y fue un explorador aficionado de arqueología bíblica, dice. Ahora, si tú lees, te das cuenta lo que este hombre quiso hacer. Por ejemplo, dice que parte de sus descubrimientos es todo este listado que está aquí. En Estados Unidos hay una cultura más de buscar las cosas que tienen que ver con Dios, arqueología bíblica, cosa que no tiene que ver con otros lugares del mundo donde totalmente la arqueología trata de buscar la evolución. Pero en este caso, en lugares como América o Norteamérica, tratan de mirar el modelo creador y buscar evidencias para que la gente entienda de que hay un Dios creador. Entonces Rod Wyatt visitó todos estos lugares para comprobar que la Biblia era verdad. Entonces, y parte de eso, aquí aparece el Arca de la Alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Pues resulta que este arqueólogo, Rod Wyatt, donde les dejaremos al final uno de sus testimonios que se pudo grabar y gente que ha recopilado esos datos lo ha colgado en YouTube, y os pondré al final del video en la descripción su testimonio. Nos cuenta él lo que él vio y dónde fue correctamente los lugares donde se desarrolló todo esto. Según Rod Wyatt, él dice que en este caso el Arca del Pacto se encontraría justamente en una cueva que está debajo de lo que fue el Gólgota. Aquí tenemos, por ejemplo, el monte de la calavera, porque tiene un aspecto de calavera. Y estas serían las tomas, por ejemplo, de la zona. Aquí está la zona donde ya está una zona urbana. Y esta es la zona un poquito más acercada, donde se ve esta zona donde fue crucificado nuestro Señor. Entonces él, con los permisos obviamente de aquel tiempo, sobre el año 1990, este hombre pues pidió permisos para poder hacer excavaciones. Y aquí volvemos a tener, aquí están las zonas donde podemos encontrar información, donde se pudo hacer esas excavaciones. ¿Y cuál es la teoría que él tiene? Y me parece que es muy coherente. Es que aquí arriba en el Gólgota, donde se crucificó a Jesús, el Evangelio nos relata, y él relata también, que la arca se encuentra debajo de una cueva que está en el Gólgota, donde él pudo hacer una excavación. Y aquí hay una figura basada en su relato, donde se ve, en este caso, la muerte de Jesús, y sabemos que Jesús sangró, y que hubo un terremoto, y que esa sangre seguramente que sangró bajó y llegó justamente donde está el arca, porque parte de los ritos que tenía el santuario es que había que poner sangre encima del propiciatorio. Y tomando en cuenta lo que sucedió en el santuario, lo que quería hacer Dios a través de esto, cuando preservó el arca a través de Jeremías, es que casualmente, no es coincidencia, sino que bajo el plan de Dios, es que la sangre del Señor que fue derramada por ti y por mí cayera sobre este caso, sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, porque eso hacía que la ley estuviera conforme de las demandas que ella exige, porque la ley exige la muerte del pecador, pero no solo la muerte en esta vida, sino la muerte eterna. Y es Jesús con su sangre quien da satisfacción a la ley. Por eso es que nosotros podemos ser salvos gracias a la justicia de Jesús. Entonces, en esta representación que gente tomando su relato lo hizo, aquí está donde él excavó y donde pudo él llegar. Él dice que no pudo llegar totalmente porque hubo un ángel que le impidió sacarla. El arca sigue todavía ahí. Los lugares de excavación ya no se lo pueden hacer. Y hay varios testimonios que yo te puedo invitar a que tú los puedas mirar y que los analices. Y cuenta el testimonio de cómo él llegó a ese lugar y las conclusiones que lo llevaron a poder tomar la determinación de buscar ahí. Entonces, lo que nos hace ver es que, bueno, Jeremías, como nos cuenta el primer capítulo en la primera parte que contamos de Daniel, hizo guardarla. Dice que fue en una cueva. Y en este caso, pues, creemos que bajo el testimonio de Rod Wyatt, pues el arca está ahí y se mantiene ahí. Ahora la pregunta sería,
¿cuánto tiempo más permanecerá ahí el arca? Sabiendo que ha habido gente que sabe que puede estar ahí. Bueno, nosotros también tenemos un estudio que también, conforme avanzaremos, yo quiero que tú lo tomes en consideración. Hay una profecía en Daniel 8:14 que tiene que ver con la purificación del santuario. Y esa profecía se cumplió en el año 1844. Te invitaremos cuando vayamos viendo el transcurso del estudio, te darás cuenta que no es una especulación. Es algo que es muy claro en la palabra de Dios. Y que antes de que, como dice Mateo 24, haya esa persecución, tiene que aparecer el arca del pacto. Porque la palabra de Dios también nos muestra que habrá una ley dominical mundial, la cual trae consigo una prohibición de poder comprar, vender, y tiene consigo que al que no adora tenga problemas con la justicia, pero no con Dios. En la tabla de los 10 mandamientos tú vas a encontrar los 4 mandamientos y 6 mandamientos. Estos mandamientos nunca se abolieron. De hecho, cuando Dios permita que aparezca el arca, nos daremos cuenta que eso no está abolido, que sigue vigente. Y que si Dios lo ha guardado de las manos hasta el día de hoy, es porque hay un propósito detrás de él. En el libro de Salmos nos dice así: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. La teoría que tenemos es que la teoría bajo la palabra de Dios, es que Dios permitirá que aparezca el arca para dar testimonio a las personas que quieren realzar su palabra y su ley, dará Dios, con los cuales los hombres no tendrán justificación. Pero luego también Dios dará su testimonio en el cielo, haciendo aparecer lo que dice aquí: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Porque antes de que venga Jesús, los seres humanos tendrán toda la evidencia de que esta ley es real y que Dios nunca mintió. Entonces, nosotros te invitamos a que sigas nuestros videos y que sigas escudriñando los temas que te vamos a presentar. Porque nosotros esperamos la segunda gloriosa venida de Jesús. Ahora, así por otro lado, esto, aunque te lo he dejado así un poco en el aire, la explicación, y te lo he explicado por encima, conforme avancemos en las puntualizaciones de cada capítulo, verás que lo repetiremos más de una vez este tema. Bueno, es importante, vamos a pasar en el mismo capítulo 2. Eso es la parte del capítulo 1. Perdón, del capítulo 1, versículo 1, y ahora vamos a pasar al versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó, como hemos visto en lo que leímos anteriormente en Crónicas y en Reyes, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Por eso es que no figura el arca. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es lo que hizo Nabucodonosor. Ahora, es interesante que en este segundo versículo encontramos estas partes que vamos a reiterar. El Señor entrega y los utensilios de la casa de Dios. Perfecto. Cuando leemos la Biblia encontramos que hay una entrega. La entrega en positivo. ¿Y qué es? Dice así, Deuteronomio 2:36. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y a la ciudad que está en el valle, hasta Galad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Cuando estamos en armonía, Dios nos entrega, en este caso, cuando estamos en armonía, Dios le entregó a Israel sus enemigos. Génesis 14, 19, 20. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Asimismo, Abraham, cuando estaba en armonía con Dios, Dios entregó a sus enemigos. Por eso lo del entregó positivo. Cuando el hombre está en armonía con Dios, Dios le entrega. Dios te permite que puedas triunfar, ganar. Pero asimismo, cuando tú no haces caso, cuando tú vives a tu manera,
Dios nos entrega a nuestros enemigos, ¿no? ¿Y cómo hace? Simplemente no está con nosotros. Es decir, nos deja que continuemos con el camino que hemos elegido. El entregó negativo. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Se podría decir a los que dicen ser cristianos y no lo son. Esos aquellos que viven entre lo tibio y lo caliente, es decir, los medios, Dios los entrega. Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó, dice. ¿Por qué? A que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces hay un entrego positivo con nosotros, porque Dios nos ayuda y nos entrega aquellas cosas que estamos luchando. Pero hay una entrega negativo, el que sufrió Israel por su desobediencia y por seguir sus caminos. ¿Vale? La segunda parte del versículo decía lo siguiente, ¿no? Que entregó todos los utensilios de la casa de Dios. Y cuando hablamos es todo lo que encontramos aquí en el santuario. Es decir, que de alguna manera Babilonia se llevó todo el continuo. Y el continuo es esto, es que en el continuo se encuentra el plan de salvación. Y Dios, por la desobediencia de Israel, fue quitado. Es curioso que en la Edad Media, otra Babilonia, la Babilonia futura, la Babilonia que también es presente, también quitó todo el continuo para que la gente se quedara en oscuridad. Lo veremos más adelante. El continuo no solo tiene que ver con el sacerdote, en este caso con el santuario, sino también tiene que ver con el sacerdocio. Y veremos más adelante qué tiene que ver el continuo con toda esta historia. Es decir, que Nabucodonosor se llevó todo esto, quitó todo lo que había en el santuario. Y aparte, Dios los entregó a él. Entonces, en este capítulo estamos observando y mirando no solo el tema del arca y la teoría de Rothweiler, el versículo 2, que es parte del versículo 1, sino el versículo 2, sino que el Señor entrega, no está el arca, se entrega el continuo, y eso es todo lo que se lleva a Nabucodonosor. Ahora, vamos a avanzar siguiendo el recorrido de los versículos, pero lo seguiremos haciendo en el próximo capítulo del libro de Daniel. Así que te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir nuestros videos, a suscribirte para recibir cada semana un video, y te pedimos que sigas orando para que el Espíritu Santo te ilumine para entender las verdades que Dios tiene en su palabra. Así que muchas bendiciones a todos. Hasta pronto.